la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos claro el tema acerca de las doctrinas. Aquí lo que vamos a hablar en estas lecciones es acerca de las 52 doctrinas básicas de los bautistas. El seminario bautista teológico Landmark le ofrece a todas aquellas personas que quieran estudiar un curso fundamental, formal, acreditado, en el cual podemos ir aprendiendo las doctrinas. Aquí vamos a ver 52 doctrinas de una manera resumida. Como son 52 doctrinas, son 52 semanas. No obstante, pueda que nos alarguemos un poco o que tengamos que posponer algo por alguna razón que pueda pasar en el tiempo, pero las lecciones van a cubrir las 52 semanas. Para comenzar, todo el material que usted va a ver acá está en el sitio que se ofrece a los estudiantes del seminario bautista, y cada estudiante puede adquirir el material si se inscribe y cumple con los requisitos del seminario. Entonces, si usted quiere ser estudiante, puede hacerlo y puede tener el material completo. Nosotros aquí vamos a hacer un resumen. En el libro usted va a tener un material completo con más textos, con más enseñanza, con más aclaraciones que lo que vamos a ver aquí en las clases, porque estas clases son con un énfasis de formación general, pero usted puede profundizar. Cuando ya usted se hace estudiante del seminario, no solo tendrá el libro, las 52 doctrinas bautistas, sino que también usted va a tener lo que es el material necesario para estudiar, otros libros que le van a ayudar a hacer eso. Así que le animo para que se inscriba si usted no se ha inscrito todavía en el seminario. Yendo entonces directamente a nuestro tema, vamos a ver algunos aspectos importantes acerca de lo que es la doctrina. En primer lugar, como les estaba diciendo, estas clases son ayudas de tutor, no son realmente una clase profunda porque se nos haría muy extenso el tiempo y no es el propósito que así sea. Vamos a tener 2 semestres, entonces usted va a tener en las 52 semanas, va a tener 6 meses de una primera parte y 6 meses de la segunda parte de las 52 doctrinas bautistas. Cada estudiante y cada persona que ve el curso y que está llevando la clase formal en el seminario es responsable de estudiar, de aprender, de practicar y de cumplir todos aquellos principios que la clase le solicita. Las tareas asignadas deben ser presentadas en su totalidad, no de manera parcial ni de manera incompleta. Debe cumplirse de tal manera como se va a ir exponiendo. Cada final de clase usted va a tener una pequeña referencia de todos los trabajos que usted debe tener, y esos están en el sitio del seminario donde se dirige a todos los estudiantes. Hay un trabajo final en lo que es estas clases, y usted va a poder llevar el conocimiento a la práctica haciendo ciertos trabajos al finalizar. Todos los trabajos y todas las actividades y todas las tareas que deben ser presentadas están en el sitio de la manera que deben ser hechos, y ahí está el manual del estudiante, también tiene usted el manual de las monografías, así usted va a tener todo aquello que necesita para poder hacer sus trabajos de la mejor manera y de la manera más adecuada y más profesional posible. Recuerde que el seminario bautista no es un seminario que no tiene acreditación, es un seminario acreditado internacionalmente y tiene una acreditación internacional de la comunidad bautista, así que nosotros estamos dándolo bajo la autoridad y bajo la cobertura de la iglesia bautista en Fort Worth, Texas, y estamos impartiendo curso tan importante. Así que esperamos que sea de mucha bendición y usted pueda crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús. Así que ya haciendo esta introducción general, vamos a ir directo al tema que nos corresponde en esta clase, que tiene que ver precisamente con la sana doctrina. Cuando nosotros hablamos de sana doctrina, cuando nosotros hablamos ese término, tenemos algunos aspectos que debemos considerar. Mucha gente tiene la idea de que sana doctrina
su iglesia la tiene. E incluso nosotros decimos que somos una iglesia de sana doctrina. Pero, ¿en qué nos basamos para decir que la doctrina que tenemos es sana? ¿Y cómo sabemos que la doctrina que tenemos es realmente sana doctrina? ¿Cómo hace una persona para saber realmente si la doctrina que tiene es una doctrina buena, es una doctrina bíblica o es una doctrina equivocada? ¿Cómo hace cada creyente o cómo hace cada persona para poder entender qué es la doctrina? Curiosamente y un poco complicado el asunto es que algunas personas creen que la doctrina es simple y llanamente un concepto general. Pero la doctrina, más que un concepto general, la doctrina es realmente una enseñanza firme y estable en un libro, en el libro de Dios. Y es tan importante que nosotros sepamos qué es la doctrina y la pongamos en práctica. Por eso la pregunta básica es, ¿qué significa sana doctrina? La sana doctrina es una exposición de la doctrina bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. ¿Qué significa esta definición? Muy sencillo. La sana doctrina es la Biblia misma de manera explicada, comprendida y practicada. La sana doctrina no es una lista de doctrinas. Yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, yo creo. Esos son declaraciones de fe que se deducen de la sana doctrina. Pero la sana doctrina es única y exclusivamente la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina. Entonces, si usted tiene la sana doctrina y usted maneja la sana doctrina, usted entonces está directamente en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad de Dios. Por eso es tan importante que también, aparte de la doctrina, todo estudiante de la Biblia, todo predicador, todo pastor, todo maestro, sepa hacer hermenéutica, sepa hacer exégesis, sepa interpretar gramatical, literal e históricamente, porque la doctrina es la Biblia. La frase sana doctrina, que regularmente usamos popularmente en todas las iglesias, viene de un concepto griego que aparece en 4 pasajes bíblicos. Solamente hay en 4 pasajes bíblicos donde aparece doctrina sana o sana doctrina. Esa palabra griega, te didaskalia, te umiainouse, significa la doctrina sin defecto. Y solo aparece en 1 de Timoteo 1.10, 2 de Timoteo 4.3, Tito 1.9 y Tito 2.1. Y es tan importante que nosotros podamos entender a qué se refiere la frase en la Biblia sobre sana doctrina y qué es lo que Dios está diciendo acerca de esto. Porque a veces nosotros creemos que la sana doctrina es algo que nos han enseñado, es lo que hemos aprendido en nuestras iglesias. Mucha gente tiene doctrina de muchos años, mucha gente es dispensacionalista, nosotros somos dispensacionalistas, pero la gente ha aprendido un curso y nunca ha aprendido la Biblia y ni sabe por qué es dispensacionalista y defiende por capricho o defiende por obstinación una doctrina sin saber las razones, los argumentos, los propósitos y el origen de donde viene esa doctrina. Y es tan importante que nosotros sepamos cada cosa si queremos realmente saber doctrina. Por eso estas 52 lecciones que usted va a tener, un poquito más, tal vez un poquito menos, usted va a tener las doctrinas explicadas a la luz de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, que es el pasaje que usted tiene allí, el capítulo 1, versículo 10, aparece la frase sana doctrina. Allí aparece esa frase tan importante para nosotros y para la mayoría de las personas que hemos creído en Jesucristo. Son términos muy importantes. Observe que ese pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, viene hablando de ciertos pecados que están en contra de la ley de Dios, que están en contra de la moral de Dios, que están en contra del mensaje de Dios, que están en contra del evangelio de Dios. Así que
Cuando hablamos de sana doctrina es todo lo contrario a lo que es pecaminoso. Y esto es muy importante porque la sana doctrina se va a relacionar con un principio bíblico fundamental, esencial y maravilloso. Y es el que queremos que usted ahora pueda aprender. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 leemos: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí tenemos la ley de Dios. En el dispensacionalismo se ha dicho que la ley de Dios del Antiguo Testamento está vencida, está caducada y no la debemos utilizar. Eso ha sido una interpretación dispensacionalista que se ha mezclado fuera del verdadero concepto dispensacional que decían los primeros predicadores. La ley de Dios es buena, la ley de Moisés es buena, si uno la usa legítimamente, si uno sabe aplicarla. No es que está anulada, está cumplida, pero la ley sigue vigente y nos enseña verdades maravillosas del carácter, de la gracia y de la santidad de Dios. Ahora, cuando él habla de la ley, él dice en el verso 9 que conociendo esto, es decir, conociendo que la ley es buena si se usa legítimamente, entonces conociendo esto, que la ley es buena, que la ley no fue dada para el justo, entonces sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Observe otra vez el versículo 10, que es el versículo clave. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y observe la frase, para cuanto se oponga a la sana doctrina, no cuantos, porque no se refiere solo a individuos, se refiere a todos los conceptos, prácticas, hechos o acciones que se oponen a la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina está esta frase entre dos conceptos, la ley que es buena y el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Qué es la sana doctrina? Es la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es la sana doctrina. Ahora, el Antiguo Testamento hay cosas que ya no debemos cumplir porque han sido cumplidas en Cristo, porque Cristo mismo las cumplió. Ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que hacer todos los rituales de la ley, porque Cristo cumplió todo eso, pero nosotros no podemos decir que ya eso no tiene valor. Eso sigue teniendo un valor increíble, un valor maravilloso acerca de la gracia de Dios para nosotros. La sana doctrina es la Biblia. La sana doctrina es la palabra de Dios. La sana doctrina es lo que usted tiene escrito allí en su libro sagrado, en el que usted lleva al templo todo el tiempo. Ese es la sana doctrina. No es un librito, no es un folleto, no es una práctica, no es una denominación, no es una creencia. En la Biblia, la sana doctrina. El libro de Dios es la sana doctrina. Entonces la pregunta que viene y la pregunta que debemos nosotros hacernos es, lo que dice ahí el versículo 10 al final, hacernos la pregunta, ¿hay en nuestra iglesia una práctica, una enseñanza, una predicación o una actitud que se oponga a lo que Dios enseña en su palabra? Y para saberlo tenemos que interpretar correctamente ese libro, que traza bien, dice Pablo, la palabra de verdad. Entonces es tan importante que nosotros entendamos qué es la doctrina, cómo funciona la doctrina, qué es la palabra de Dios. Usted no puede, ni yo puedo, decir, esto es sana doctrina porque soy bautista. Esta es la sana doctrina porque soy nazareno. Esta es la sana doctrina porque soy de tal denominación. No, los bautistas no tienen la sana doctrina por ser bautistas. Muchos bautistas tienen doctrinas cerradas y equivocadas. La sana doctrina no tiene un nombre de bautista, de nazareno o de metodista. La sana doctrina es la Biblia, es la palabra de Dios. Nosotros los bautistas apoyamos, defendemos y nos esforzamos porque haya Biblia siempre, que haya una interpretación correcta, que respetemos la gramática, que respetemos la literalidad, que respetemos el contexto. A veces los que nos atacan y nos dicen, ustedes no creen en tal cosa, ustedes niegan la Biblia, ustedes niegan los milagros, es gente que no ha entendido
que nosotros no interpretamos la Biblia por las experiencias. Nosotros interpretamos la Biblia respetando su mensaje central, su contenido, todo el concepto doctrinal que le rodea a cada pasaje, porque nos esforzamos para no ponernos a la sana doctrina. Pero no significa que somos perfectos. Como hemos dicho, algunos bautistas están equivocados, algunos bautistas tienen falsas doctrinas. Es muy probable que usted en estos estudios diga, sabía una doctrina equivocada, porque la sana doctrina no es una denominación. La sana doctrina es precisamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única que nos sostiene, es la única que dice la verdad. Ahora, una de las cosas que podemos ver, hermanos y hermanas que nos están mirando, que están estudiando en el seminario, la doctrina debe desprenderse de la Biblia, y para desprenderse de la Biblia hay que entenderla tal y como está. En 2 de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 3, nosotros encontramos lo siguiente acerca de la doctrina. Ahí se vuelve a repetir. Y vea qué interesante lo que dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vivimos en tiempos donde la gente está completamente apegada a las fábulas. La gente va a los cultos y nunca han leído la Biblia. Oran sin saber cómo hacerlo porque les han dicho que solo hay que hablar con Dios y Él es como una alcancía que da dinero. Él es como un botiquín que puede dar calma a la tempestad. Él es como el psicólogo que quita la angustia. Y la gente va por fábulas. La gente interpreta la Biblia por la experiencia, por lo que ha oído, por lo que le conviene. Pero dice la Biblia que esto sucede porque se han apartado de la sana doctrina y no la van a sufrir. Es decir, no la soportan. ¿Y por qué sufrirán? Porque la doctrina cambia la mente, la doctrina contradice nuestras acciones y la doctrina daña, y escuche bien la frase, daña mi ser para dar lugar al ser que Dios quiere en nuestra vida. Mi ser tiene que ser moldeado, tiene que ser cambiado, tiene que ser modificado, y para eso el barro tiene que ser destruido, para volver a ser empapado en agua y volver a hacerse masa para poder hacer una pieza nueva. De esta manera, Dios quiere que usted crezca en la sana doctrina. Por eso es importante la doctrina bíblica y por eso es importante saber lo que Dios dice en relación a la palabra de Dios, en relación a su verdad. Ahora, el otro pasaje de Tito 1:9, también leemos lo siguiente acerca de la sana doctrina. Tito 1:9. Allí, hablando del pastor, dice Pablo que el pastor debe ser retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también puedan exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. No es que el pastor va a gritar, vociferar, oponerse, imponerse sobre algo. El pastor debe defender y debe ser firme y debe ser constante y debe tener autoridad en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios, y debe sostenerse allí. El pastor debe conocer la doctrina, debe conocer la sana doctrina. Qué triste es cuando una persona llega donde su pastor y le pregunta algo en relación a alguna doctrina o enseñanza de las Escrituras, y el pastor dice, no lo sé. Y pasa el tiempo y le vuelven a preguntar y él dice, no lo he investigado, no lo sé. Hermanos, el pastor debe ser fiel a la palabra de Dios. O qué triste es que interprete mal la Biblia y la aplique mal. La gente cree lo que dice el pastor. Y el pastor es responsable, el predicador es responsable, el maestro es responsable de que sus oyentes hagan algo. Y si enseñó mal, los está guiando a la mentira. Y dice Santiago capítulo 3 versículo 1 que los maestros recibiremos mayor condenación porque debemos saber que estamos enseñando. Vea la responsabilidad que tiene. Debemos ser fieles a la palabra que es conforme a la doctrina.
a la sana doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Tito 2:1 también encontramos al apóstol Pablo diciéndole a Tito: pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Y comienza a dar una serie de explicaciones acerca de cómo deben vivir las personas, acerca de cómo deben vivir los cristianos en una iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Con la palabra de Dios. Eso es sana doctrina. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte del estudio es que la sana doctrina es un aglomerado de enseñanzas que están en la Biblia, pero es un aglomerado de enseñanzas que se deben poner en práctica en la vida. La sana doctrina no la estamos viviendo si no ponemos en práctica lo que Dios dice en su palabra. Por eso afirmamos y por eso hemos dicho que no es la declaración de fe de ninguna iglesia. Si usted tiene una iglesia y tiene una declaración de fe, recuerde, la declaración de fe, nuestras iglesias lo tienen, todas las iglesias bautistas lo tienen. Nosotros tenemos en nuestras iglesias una declaración de fe, incluso nuestro seminario tiene un mensaje y fe bautista, porque creemos que es un resumen de las doctrinas de las Sagradas Escrituras, pero no creemos que eso deba guiar a todos. Es un resumen, pero la verdadera doctrina y la única regla de norma y fe es la palabra de Dios. Los resúmenes se equivocan y a veces hay que modificarlos. Hemos modificado en 2 o 3 ocasiones la declaración de fe porque ha sido mal redactada, porque ha dado una idea incorrecta. Eso es normal porque no es inspirado ni es palabra de Dios. Pero la Biblia no tiene errores. De hecho, la palabra doctrina tiene un origen latín. Y en ese origen latín, la palabra doctrina tiene un origen griego. El origen griego, didáskalos, tiene que ver con enseñanza o instrucción. Cuando usted habla de doctrina, habla de enseñanza o instrucción. He oído a gente decir, es que ustedes solo doctrina enseñan, no enseñan el amor de Dios. La ignorancia del conocimiento, la palabra doctrina es enseñanza, es instrucción. Y la gente dice, no, yo no enseño doctrina, yo enseño la palabra de Dios. Está contradiciéndose. Los términos son iguales, doctrina y enseñanza son sinónimos. Y cuando enseñamos la palabra de Dios, nosotros estamos dando doctrina. Ahora, ¿qué doctrina está dando usted? ¿La de la palabra de Dios o está dando una doctrina que no es de la palabra de Dios? Vean lo importante que es conocer las doctrinas. En estas 52 doctrinas, usted va a aprender un montón de temas, un montón de cosas, y va a poder ver el concepto, por lo menos bautista, de lo que es las doctrinas en la luz de la palabra del Señor. Creemos que nosotros nos hemos esforzado por entender la palabra de Cristo, y la doctrina que estamos enseñando y que usted va a ver en estos estudios ha sido gracias a la interpretación gramatical, literal e histórica de las Escrituras. No estamos hablando, hermanos, que nuestra fe o que nuestras doctrinas fueron inventadas. Estamos hablando de que nosotros tenemos la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Y eso es muy muy importante para poder saber qué estamos haciendo y qué estamos guiando y hacia dónde estamos nosotros yendo, qué estamos haciendo con esto, ¿verdad? Eso tiene que ver con la parte de la doctrina. Ahora, también tenemos varios aspectos de la sana doctrina que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué sirve la sana doctrina? Por lo menos hay alrededor de 11 puntos que debemos tener en cuenta acerca de para qué sirve la sana doctrina. Primero, sirve para la santidad. La sana doctrina me ayuda a estar conectado en la santidad de Dios. Dios me ha llamado para que sea santo y Dios nos ha llamado para que vivamos en santidad. La sana doctrina, es decir, la Biblia, no fue puesta como un amuleto, no fue puesta para que los ladrones no entren en la casa, no fue puesta para que me dé buena suerte. La doctrina fue puesta para hacerme santo, para hacernos vivir la vida apartada que solo Dios quiere que tengamos. El Salmo 119 y 105 nos va a decir acerca de lo maravilloso que es esta doctrina. Salmos 119, el versículo 105. Allí dice
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Una lámpara y una lumbrera. Ella me ayuda a vivir en santidad. También la sana doctrina va enfocada a la iglesia para hacerla crecer, como dice 1 de Pedro 2:2, y para formar a cada creyente en el evangelio. Vean qué interesante esto, porque a veces las iglesias crecen en número pero no en fe. La gente sigue con tantos temores y tantas angustias porque no han creído al evangelio, porque no han creído a la verdad de Dios, porque no han creído en la gracia de Dios, porque no se han acercado al evangelio. Pero cuando creemos en Cristo y practicamos el evangelio, podemos crecer y podemos formar a los creyentes. Mateo capítulo 28, nosotros encontramos en los versículos del 19 al 20 lo que se conoce popularmente como la Gran Comisión. Pero usted va a observar que allí dice el Señor Jesús: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la doctrina del Señor en doctrinar a todos los gentiles. Dios quiere que cada persona y que cada miembro de iglesia pueda crecer y pueda ser formado en la doctrina del Señor. Para eso es importante la doctrina. También la sana doctrina sirve para la madurez, porque hace crecer al creyente, como dice Hebreos 5 del 11 al 14. Hace que defienda su fe, como dice 1 de Pedro 3:15. Y a la vez también hace que pueda demostrar la verdad, porque la doctrina descubre el corazón de cada persona y corrige el corazón del creyente. La doctrina me enseña que yo estoy equivocado, la doctrina me enseña qué hacer para corregir lo que he hecho malo. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante poner en práctica la Biblia. Por eso la Biblia exhorta a todos los creyentes a enseñar la sana doctrina, y lo que esté de acuerdo con ella debe ser enseñada. En Tito 1:11, 2, 7 y 8, Pablo, hablándole al pastor, le dice que debe enseñar la sana doctrina de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dios nos manda a enseñar de acuerdo a la doctrina. Esto significa que yo no puedo enseñar algo que simplemente me dijo alguien. Si alguien me dice una doctrina y yo la aprendí, es mi deber ir a la Biblia a ver si estas cosas son así. Y tengo que cambiar todo aquello que está mal, y tengo que enfocarme en lo que está correcto y lo que es la palabra de Dios correcta. Así todo el mundo se nos oponga, porque es la Biblia la que nos demuestra la verdad de la vida cristiana, porque es la Biblia, que es la sana doctrina, la que edifica integralmente a la iglesia local. Así que nosotros tenemos que ver que es muy útil conocer las doctrinas y es tan importante saberlas. Aquí, aunque es un resumen de cada una de ellas, usted va a poder desarrollar un conocimiento general de cada una de las doctrinas bautistas y va a poder entender que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña tantas verdades y tantas enseñanzas prácticas para la vida que nos van a ayudar a tener una vida más cercana al Señor, más espiritual y sobre todo, hermanos, una vida completa, una vida entregada a Él. Por eso, cuando hablamos de la sana doctrina, tenemos que ver varias cosas. ¿Por qué nosotros hablamos de doctrina bautista? A veces las personas no quieren oír el término doctrina bautista y quieren que diga doctrina bíblica. ¿Por qué usamos el término? Bueno, allí hay varias razones del por qué está usamos el término doctrina bautista. Pero hay algunas más. Primero, no usamos doctrina bíblica, no porque sea incorrecto, es la mejor forma de hablar de la doctrina. Pero todas las iglesias lo usan, todas las denominaciones lo usan y todas las sectas lo usan diciendo mi doctrina es bíblica. ¿Por qué decimos que es doctrina bautista? Porque en primer lugar, no solamente lo que dice allí sobre Juan,
Observe que cuando se habla de bautista, es lo que está allí en esos 4 puntos. Cuando hablamos de bautista, estamos hablando de esa identificación que tenemos no solo con el bautismo, sino con el mensaje propio de arrepentimiento y conversión de pecados que predicaba Juan el Bautista. Un mensaje del reino de Dios que Jesús tomó, que Jesús continuó y que Jesús traspasó a sus iglesias. Por lo tanto, nosotros vemos eso como una verdad esencial y fundamental de lo que es una doctrina. Pero hablamos de doctrina bautista porque no es claro cuando usamos un término tan ambiguo y tan general como evangélico, como protestante o como cualquier otro, que cualquier persona lo puede utilizar y no tiene en sí una definición clara. Pero cuando nosotros hablamos de bautista, tenemos una definición clara. Es una definición completa y específica acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo importante cuando hablamos de doctrina bautista. Más adelante, porque no lo vamos a ver ahorita, pero más adelante en una de las lecciones, vamos a dedicarle tiempo al por qué el término bautista y al por qué nosotros defendemos la doctrina de los bautistas. Y esto nos lleva entonces a observar que hay varios aspectos importantes acerca de la sana doctrina. Primero, que es una doctrina que nosotros definimos como bautista por el mensaje de conversión y arrepentimiento que llevaba Juan, así como el bautismo por inmersión, que solamente es el único que practicamos y lo vamos a ver en estas clases, pero también porque define a una iglesia en lo que cree y le da una designación, le da una identidad y le da una línea sobre la cual ir. Curiosamente, la palabra evangélico no hace eso. Hay un montón de evangélicos y los evangélicos se confunden, a todo el mundo le dicen hermano y con todo el mundo se mezclan porque no saben hacia dónde ir. Pero cuando hablamos de bautista hay una clara definición, y dentro de los bautistas hay muchas diferencias, porque cada iglesia es independiente y cada iglesia tiene libertad de conciencia. Entonces tenemos muchas ramas de los bautistas, pero la parte esencial de ellos se mantiene casi en todas las ramas bautistas, con excepción de algunas. Pero nosotros podemos ver que sí hay doctrina fija y específica dentro de los bautistas, por mayoría, por norma general. Hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es ¿cómo saber si una iglesia es de sana doctrina? Primero, quiero decirles que no existe una iglesia de sana doctrina. Ese es un concepto falso, tal vez falso no, sino ambiguo, porque todos dicen que tienen sana doctrina. Esencialmente lo que existen son iglesias que siguen la sana doctrina, es decir, que siguen y enseñan la palabra de Dios. En ese sentido son iglesias de sana doctrina. Sin embargo, es muy ambiguo el concepto y preferimos decir que somos iglesias que seguimos la sana doctrina revelada en la palabra de Dios. Quiero aclararles que no por llamarse bautistas todas las iglesias son de sana doctrina. Hay bautistas de bautistas, hay cristianos de cristianos, como hay evangélicos de evangélicos y como hay protestantes de protestantes. Pero cuando hablamos de los bautistas, no necesariamente todos los bautistas son de sana doctrina. Debe tener cada iglesia, cada doctrina, cada enseñanza, un fundamento en la Biblia. Eso es lo que debe enseñarse. Algunas iglesias bautistas, por ejemplo, para pasarse de una iglesia a otra, el miembro tiene que volverse a bautizar cada vez que se traslada su membresía. Nosotros, como los bautistas, no creemos eso. Creemos que no es necesario bautizarse para entrar a una iglesia, sino que el bautismo bíblico, el bautismo correcto realizado en una iglesia bautista, no se repite nunca más, porque el bautismo es una sola vez y para siempre en la vida de un creyente. Y cuando una persona se vuelve a bautizar en una iglesia bautista, es porque hay 3 principios que se deben seguir, que los vamos a explicar más adelante, sobre el bautismo y la cena del Señor. Muchas iglesias que no se llaman bautistas tienen sana doctrina, curiosamente. Hay algunas, muy pocas, y a veces es difícil encontrar, pero hay iglesias que no tienen el nombre bautista, pero tienen todas las doctrinas y prácticas de las Escrituras, y son iglesias de sana doctrina. Y estas iglesias son iglesias del Señor, solo que no tienen una identidad sobre la cual pueden ellos definirse.
Y quizás por eso nosotros no podemos asociarnos aunque tengan una buena doctrina, porque la ambigüedad hace que algunas cosas no coincidan bien. Es tan importante el concepto de saber que tenemos una denominación que defiende, que cree y que está sujeta a la interpretación gramatical, literal e histórica de las Escrituras. Un bautista auténtico siempre es uno que busca la sana doctrina, siempre estudia la Biblia. Los bautistas estudiamos la Biblia, la leemos, la meditamos y buscamos la manera de ponerla en práctica. Los bautistas creemos que la Biblia es suficiente y eficiente. Los bautistas no son como muchos grupos evangélicos, que los hermanos llegan, los creyentes o los partidarios llegan a sus iglesias, a sus comunidades, escuchan el sermón y se van, y después en casa no oran, no estudian, no tienen el tiempo devocional, no tienen un culto familiar. Nosotros creemos la importancia de estudiar y leer la palabra de Dios nosotros y crecer. Si usted conoce un buen bautista, usted va a saber que un bautista sabe Biblia, sabe textos bíblicos, aplica la doctrina y es apegado a ella. Eso es un bautista, es una persona que ama la Biblia. Por eso a los bautistas desde el siglo III se les llamó los hombres de libro, porque siempre están apegados a un libro llamado la Biblia. Y nosotros seguimos eso. Esa es la sana doctrina que nosotros queremos predicar, la Biblia, la palabra de Dios. Asimismo, también en esta lección tenemos que ver algunos puntos que evidencian las iglesias que siguen las sanas doctrinas. Hay algunas iglesias que tienen algunos puntos, pero no todas las iglesias tienen los puntos básicos de lo que es una iglesia auténtica que sigue la sana doctrina. Voy a mostrarle los puntos acerca de lo que identifica una iglesia de sana doctrina. El primero de ellos es que Cristo es cabeza y fundador de la iglesia. Cristo es su legislador. La iglesia no es legisladora, es ejecutora. La iglesia no es una entidad universal. La iglesia fue fundada con personas vivas de carne y hueso en una localidad, en un lugar específico. No creemos en la iglesia universal o en la iglesia invisible que hace invisible a la iglesia. La iglesia es visible, la iglesia se mira, la iglesia se palpa, la iglesia se visita. Usted es miembro de una iglesia donde Cristo es cabeza y donde Cristo es fundador. Ahora, Cristo fundó su iglesia en su ministerio terrenal y desde allí han venido a haber iglesias de Cristo durante todo ese tiempo. No una iglesia universal, y lo vamos a ver en la doctrina de la iglesia, no es una iglesia universal. Sabemos que Cristo es el fundador de la iglesia y que las iglesias son el resultado y cada una de ellas son Cristo edificando iglesias. Y al final de los tiempos habrá una hermosa y preciosa iglesia en el cielo que Cristo va a poner al frente de sí mismo en una gran mesa para celebrar la cena del Señor con Él allí presente. Va a ser algo maravilloso. Él va a hacer eso allí. Ahora, el otro punto es que no solamente Cristo es cabeza y fundador, es decir, fue fundada por Cristo, no por el Espíritu Santo en Hechos 2, fue fundada por Cristo, Mateo 16, 18, Colosenses 1, 18, fue fundada por Jesucristo en su ministerio terrenal. Él es el fundador y Él es la cabeza, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos gobierna y nos llena y Él está en nosotros y es la tercera persona de la Trinidad, Él es Dios, pero Él no fundó la iglesia. El Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo y conduce a todos a Cristo porque Cristo es cabeza y fundador de la iglesia. Lo segundo es que las iglesias bíblicas, las iglesias bautistas reales, las iglesias que aman a Dios, tienen una única regla de fe y práctica que es la Biblia. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Recuerdan que dice: toda escritura es inspirada divinamente. Y si vamos a ese pasaje precioso de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar la frase de lo que hace la escritura. 3, 15 al 17. Vea lo que dice. Dice allí que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud o la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Eso es la doctrina, esa es la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de que esto es un requisito, esto es una evidencia, cuando usted llega a una iglesia, cuando usted está en una iglesia, ¿qué predican en la iglesia? ¿Hay palabra de Dios? ¿Se predica el evangelio? ¿Se lleva la Biblia? ¿Hay mucha Biblia? ¿O es solo una charla motivacional maravillosa? ¿Qué es lo que le están enseñando en su iglesia? Por eso, la doctrina de Cristo es maravillosamente única. Y toda iglesia de sana doctrina predica la Biblia. Y la predica de la manera correcta. Ahora, el tercer aspecto es que aunque nosotros nos llamamos bautistas, esa es la definición de una doctrina. Pero la iglesia se llama solo iglesia e iglesias. En la Biblia no tiene otro nombre. En la Biblia no se llama iglesia bautista. Usted nunca va a encontrar el término iglesia bautista en la Biblia. El término bautista, lo vamos a explicar, tiene que ver con una declaración, con una práctica, con una forma de ser, con una identidad. Pero no es el nombre que Cristo le puso. No se llama iglesia de Cristo tampoco. No se llama tampoco iglesia evangélica. No se llama tampoco iglesia protestante. No se llama tampoco iglesia católica. ¿Cómo se llama? Se llama solamente iglesia en su forma general, que incluye a cualquier iglesia, o iglesias en su manera específica, refiriéndose a las iglesias locales, como siempre se refiere el Nuevo Testamento en su mayoría acerca del término iglesia. El cuarto punto que evidencia una iglesia de sana doctrina es que su sistema de gobierno es congregacional, es decir, todos los miembros son iguales. El pastor no es superior, no hay grupos de ancianos, que no es bíblico, sino que hay un pastor, hay diáconos, lo vamos a ver más adelantito, y todos los miembros son iguales. Todas las grandes decisiones, todas las decisiones son tomadas por la congregación, porque toda la iglesia es igual, no hay nada que sea diferente. Su sistema de gobierno es congregacional. Mateo capítulo 23 encontramos en ese pasaje 23 del 5 al 12 algo que el Señor dijo acerca de los fariseos. Y él dice allí: antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Y qué dice la última frase? Todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo en este pasaje tan precioso y tan hermoso? Lo que está diciendo es que mientras que los fariseos y las religiones tienen cleros, tienen gente más alta que otra, tienen personas muy importantes, la iglesia de Cristo no es así. Por eso los bautistas son diferentes a todas las demás denominaciones. Entre los bautistas nosotros los pastores tenemos una autoridad, pero no tenemos una superioridad. Somos iguales. No estamos trabajando porque soy mejor que mis hermanos. Todos somos iguales. El único que es superior es Cristo. Tenemos oficios, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios ha hecho a todos iguales. Ese es el gobierno congregacional. El pastor no decide por la iglesia. No hay una junta que decida por la iglesia. La iglesia decide y los demás ejecutan según los oficios que tengan. Ahora, no solamente tiene su sistema de gobierno congregacional, otra evidencia de que es una iglesia verdadera es que sus miembros se componen únicamente de personas salvas. ¿Cuál es la diferencia entre los bautistas y una iglesia no bautista? Para los bautistas es importante que usted haya creído en Jesucristo como Señor y Salvador y que usted pueda tener a Cristo en el corazón. Para ser miembro del seminario tiene que ser salvo.
Para ser miembro del seminario tiene que estar bautizado correctamente. Para ser miembro del seminario se tiene que cumplir ciertos requisitos, porque eso se desprende de la membresía de la iglesia. En nuestras iglesias las membresías es porque han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Algunas personas han creído en Jesucristo, pero han sido mal bautizadas o no han tenido la autoridad para el bautismo, y tenemos que volver a hacerlo para que cumplan los requisitos básicos. Hay personas o hay iglesias que reciben a miembros, nunca los bautizan y participan de la cena del Señor. Hay personas que celebran la cena del Señor sin tener la autoridad de una iglesia. Hay agrupaciones que no son iglesia y están celebrando la cena del Señor y bautismos, y no son una iglesia y se han transformado en una secta. La iglesia debe estar formada de una manera correcta y debe estar establecida bíblicamente. Por eso, solamente personas salvas creemos en una membresía convertida, en una membresía regenerada. No es una membresía en una lista. Las membresías bautistas no están en un libro, aunque usamos un libro para saber quiénes son nuestros miembros y tener un orden de los asistentes. Nosotros sabemos que las iglesias se forman solo de gente salva, gente que ha creído en Jesucristo. Los que son falsos hermanos pueden estar allí, nos pueden haber engañado, pero no son miembros de la iglesia, porque la iglesia no es un asunto legal, no es un asunto de un libro. La iglesia es un asunto de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador. El sexto punto es que sus ordenanzas son muy claras. Son el bautismo de creyentes y posterior a ello la cena del Señor. No damos la cena del Señor a quien no está bautizado correctamente. Y el bautismo no se le practica a nadie que no haya creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, si alguien dijo que creyó en Cristo y se bautizó y con el pasar del tiempo dice yo creo en Cristo, el bautismo no valió porque fue hecho sin haber creído en Cristo, entonces tiene que volverse a bautizar, porque el bautismo es para creyentes. El bautismo no es para personas que dicen que lo son y después con el tiempo se dan cuenta que no era cierto. Ese bautismo no sirve, por eso es una ordenanza, un símbolo, no otorga gracia, pero no sirve, no aplica, no tiene validez si se practica en una persona que no ha creído en Jesucristo. El candidato correcto es muy importante. El otro punto que evidencia una iglesia verdadera es que tiene solo dos oficios, solo pastores y diáconos, como dice 1 Timoteo 3 del 1 al 16. Nunca aparece en la Biblia que haya un grupo de ancianos. Eso no es bíblico, no aparece en la Biblia el grupo de ancianos. No hay en ninguna parte. La gente malinterpreta el término ancianos en plural cuando se habla, por ejemplo, de Éfeso en Hechos capítulo 20. Y Pablo llamó a los ancianos de la ciudad. ¿Saben cuántas iglesias hay en una ciudad? Por ejemplo, en nuestro caso particular acá en Costa Rica, tenemos una ciudad donde está nuestra iglesia en Tibás. Pero ¿cuántas iglesias hay en Tibás? Si llamamos a los ancianos de Tibás, estamos llamando a todos los pastores de esas iglesias. Y por eso se usa el término plural, porque cada hermano se reunía en grupos diferentes. No eran iglesias de miles y miles de personas en una ciudad, eran iglesias de pequeñas que estaban distribuidos con sus respectivos pastores, porque estaban bajo persecución, porque estaba creciendo el evangelio, porque no eran iglesias que tuvieran propiedades para poder hacerlo, se reunían en casas. La Biblia habla de que hay ancianos o pastores y diáconos. No existe ese grupito de ancianos que corrompen el gobierno de la iglesia y que se corrompen dejándose las iglesias y pasando mucho tiempo frente a una iglesia haciendo cosas que no son bíblicas, no teniendo conocimiento de la doctrina, no sabiendo lo que dice la palabra de Dios y haciendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Los pastores tienen requisitos que los vamos a hablar después. Cómo se elige un pastor y cómo el pastor debe estar dentro de una iglesia, cuáles son los requerimientos que una iglesia debe tener antes de elegir a un pastor, antes de elegir a alguien que la guíe, porque los pastores tienen requisitos, están allí en 1 Timoteo capítulo 3, igual que los diáconos. Por eso es tan importante la sana doctrina, que la sana doctrina me está diciendo cómo debo vivir, y aquí ya tenemos 7 puntos acerca de la evidencia de una iglesia que tiene sana doctrina, que sigue la sana doctrina. Asimismo, nosotros podemos ver que entre estos puntos que evidencian las iglesias hay un trabajo que debe hacer la iglesia.
El trabajo de la iglesia es salvar almas, es predicar el evangelio, es bautizarlos y es enseñarlos en la doctrina del Señor, como dice Mateo 28, 16 al 20. Las iglesias que se dedican, o los grupos que se dedican a hablar mal de otra iglesia para jalar miembros, esos no son iglesias de Jesucristo. Esos son agrupaciones perversas que están dañando a la iglesia de Jesucristo. Y los hermanos de las iglesias deben evitar las conversaciones con las personas que hablan mal del pastor, que hablan mal de los diáconos, que hablan mal del gobierno de la iglesia o que hablan mal de la iglesia, porque ellos están buscando llevárselos, pero no son iglesia de Cristo. ¿Cómo es que crece una iglesia? Una iglesia crece porque se predica el evangelio. Ahora, no solamente queremos que sean salvos, queremos que sean obedientes. Y el primer requisito es que se bauticen. ¿Y cuál es el segundo? Que aprendan la palabra de Dios. Y para eso es importante que los hermanos nuevos lleven un discipulado formativo. Hay algunos discipulados de 3 meses. Esos no son discipulados. Son muy buenos tal vez para los 3 meses. Pero, ¿qué pasa con lo demás? Cuando se habla de la Santa Cena en esos libros y se dice la Santa Cena, se dice la comunión, suena más a católico que a otra cosa. Pero cuando la gente comienza a aprender doctrina, en nuestras iglesias enseñamos que se llama la Cena del Señor, porque no hay una sola parte en la Biblia que le diga Santa Cena. Una doctrina correcta para un salvo es enseñarle todo lo que Jesús nos ha enseñado. Incluso esas pequeñas cosas, como se llama la Cena del Señor, no es Santa Cena, es la Cena del Señor. ¿Y cómo practicamos el bautismo? Solo por inmersión. No es por aspersión, no es por efusión. Nosotros, ni tampoco el bautismo clínico, nosotros bautizamos por inmersión solamente, porque es lo que enseña la palabra de Dios. También otra evidencia que tiene la iglesia de Cristo es que tiene un sistema financiero, tiene todo un sistema para sostener a los pastores. Así también ordenó el Señor a los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Y los pastores han sido puestos en las iglesias y las iglesias son responsables de pagarles un salario, de darles lo que necesitan. Y si no, por lo menos compartir todo lo que puedan para sostener a su pastor. Tienen un plan financiero para sostener a las iglesias, tienen un plan de beneficencia para ayudar a los pobres de su iglesia, tienen un plan correcto de mejorar, porque es una iglesia responsable y Dios respalda eso y Dios bendice a las iglesias que son así. Así no le dan el diezmo al pastor, porque el diezmo no es del pastor, el diezmo es de la iglesia, es del Señor, y todo eso lleva otro propósito. El pastor recibe un salario. Por último, una de las características es que la iglesia es independiente, separada del Estado. No está mezclada, no hay política. En los púlpitos bautistas no deben haber políticos, ni hablar de política. Los bautistas creemos que el púlpito es única y exclusivamente para predicar el evangelio. Nuestro púlpito es para la doctrina de Dios.